Imagínate la siguiente escena. Año 1934. Un hombre sin ninguna experiencia previa en alpinismo. Ninguna en absoluto. Ninguna. Que nunca había escalado, vamos, ni una simple colina con equipo técnico y que apenas sabía pilotar un avión. Pues este hombre decidió que iba a coronar el Monte Everest. En solitario. Es que es una premisa que, parece desafiar todas las leyes de la física y de la cordura, la verdad. Totalmente. Su plan, y agárrate porque esto es fuerte, consistía en volar en un biplano de segunda mano desde Inglaterra hasta el Himalaya. Estrellar deliberadamente el avión contra las laderas de la montaña y, desde los restos, subir caminando hasta la cima. Madre mía. ¿Como si fuera a dar un paseo? Exacto. Y su única preparación para sobrevivir a la altitud extrema, al frío letal y a las paredes de hielo fue, pues, someterse a un ayuno de 35 días y confiar en una fe religiosa inquebrantable. Claro. Hay que entender que la exploración de alta montaña en los años 30 era un campo dominado por enormes expediciones casi militares, ¿no? Con toneladas de equipo, con sherpas, con una planificación meticulosa. Y frente a eso, tenemos a un individuo convencido de que la voluntad pura podía anular la realidad material. Es alucinante. Vale, pues vamos a desgranar esto a fondo. Hoy nos sumergimos en la asombrosa historia de Maurice Wilson. Y, para desentrañar el misterio de su motivación y comprender cómo alguien puede ignorar por completo la cruda realidad física frente a la voluntad, hemos recurrido a una pila de fuentes fascinantes. Sí, material de primera mano, además. Eso es. Contamos con los diarios personales del propio Wilson, que literalmente fueron rescatados del hielo. También hemos revisado los registros históricos del Alpine Club británico que documentan la respuesta institucional a su intento. Y, por supuesto, nos apoyamos en análisis biográficos muy detallados, destacando sobre todo el libro de Ed Kaiser, The Moth and the Mountain. La misión de esta inmersión profunda en las fuentes no es solo quedarnos en la anécdota del explorador excéntrico, ¿verdad? Queremos ir mucho más allá. Queremos entender el mecanismo psicológico que opera detrás de una convicción tan extrema. Analizar cómo funciona la mente humana cuando de repente decide que las reglas básicas de la supervivencia ya no se le aplican. Es que la idea de que alguien crea que no puede morir en el Everest simplemente porque su fe se lo dicta, no nace de la nada. Es un síntoma. Para entender cómo se rompió la evaluación de riesgos en la mente de Maurice Wilson, hay que observar el origen de su trauma. Todo encaja cuando miramos su papel como soldado en la Primera Guerra Mundial. Claro, el contexto bélico es fundamental aquí. Wilson luchó en la brutal batalla de Passchendaele, pero el punto de quiebre absoluto ocurre cerca de Metteren, en abril de 1918. Sí, si conectamos esto con el panorama general de su vida, durante un feroz avance alemán, la unidad de Wilson fue masacrada. Él se quedó completamente solo, defendiendo una posición de ametralladoras durante horas, y totalmente expuesto al fuego enemigo. ¡Qué horror! Y cuando la batalla terminó, él era el único superviviente de toda su unidad que permanecía ileso. Imagínate, todos los hombres a su alrededor, sus amigos, sus subordinados, habían muerto o sufrido heridas espantosas. El ejército británico, de hecho, le otorgó la Cruz Militar al Valor por esa acción. Aunque físicamente, poco después recibió fuego de ametralladora que le destrozó el brazo izquierdo, Cierto. dejándole dolores crónicos y una movilidad muy reducida para el resto de su vida. Que, es un detalle nada menor si planeas escalar la montaña más alta del mundo. Ya te digo, un hándicap tremendo. Pero es que el daño más profundo fue invisible. Yo siempre lo comparo con la mentalidad de alguien que sobrevive ileso a un accidente de tráfico catastrófico y a partir de ahí empieza a creer que es inmortal. Quien sobrevive a un evento con una tasa de mortalidad del 100% sufre una fractura en su forma de entender la causalidad, ¿no? La mente no soporta la idea del azar puro en una masacre. Ese es el núcleo del problema, exacto. La psiquiatría moderna lo identificaría clarísimamente como un trastorno de estrés postraumático severo y combinado con una profunda culpa del superviviente. La culpa de por qué yo sí y ellos no. Eso es. Cuando alguien sobrevive a lo que a todas luces es un survivable, el cerebro busca desesperadamente un significado. La única forma que tiene la mente de racionalizar por qué uno vive y los demás mueren es convencerse de que hay un propósito divino. Claro, se desarrolla un complejo de invulnerabilidad. Exactamente.
La persona empieza a creer que si la metralla no pudo matarlo, es porque está destinado a algo mucho más grande. Y esa búsqueda de significado lo llevó a vagar por el mundo durante años. Fracasó en negocios en Nueva Zelanda, sus matrimonios se desmoronaron y su salud se deterioró gravemente. Sufría de dolores fuertes, tos severa, pérdida de peso por tuberculosis. Y llegamos así a 1932, en Londres, donde un hombre ya totalmente destrozado acude a un misterioso sanador en el barrio de Mayfair. Un encuentro que lo cambiaría todo. Ya ves, este curandero le receta un tratamiento extremo. 35 días de ayuno absoluto, consumiendo únicamente agua, y acompañados de oración incesante. Reto el análisis aquí. ¿Esto fue un despertar o un mecanismo de la mente rota de Wilson? A ver, fisiológicamente, un ayuno de esa magnitud tiene efectos devastadores y, a la vez, alucinatorios. Madre mía, 35 días. Es una barbaridad. Cuando el cuerpo agota sus reservas de glucosa, entra en un estado de cetosis profunda. Empieza a consumir su propia grasa y, eventualmente, tejido muscular. El cerebro, al operar con cuerpos cetónicos, a menudo experimenta una falsa claridad mental y euforia. Se alteran los neurotransmisores y esto puede inducir visiones o una sensación de despego total del dolor físico. Y claro, Wilson interpretó esa euforia química como una revelación divina, ¿verdad? Totalmente. Sus dolores desaparecieron y sintió que había renacido. Llegó a la conclusión absoluta de que el ayuno y la fe no solo curaban el cuerpo, sino que eran la solución a todos los males de la humanidad. Y como decías, la gran duda no es si fue un milagro, sino cómo su mente utilizó esa alteración bioquímica como mecanismo de defensa. Encontró la narrativa que justificaba su supervivencia en la guerra. Ya no era una víctima del azar, o sea, era un mensajero de Dios. Y un mensaje de esa magnitud pues requiere el púlpito más alto de la Tierra. El monte Everest. Eso es. Al leer sobre el fracaso de George Mallory y Andrew Irwin, Wilson vio su oportunidad. Sintió que conquistar la montaña era un trabajo que le había sido encomendado divinamente. Si él, un hombre solo y con un brazo lisiado, lograba lo que grandes ejércitos de alpinistas no habían podido, el mundo entero tendría que aceptar el poder de su método. Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante, el Everest exige soluciones físicas a problemas físicos. Y el plan de Wilson muestra un desprecio absoluto por la técnica y las herramientas básicas. Su plan, a ver si lo digo bien, comprar una avioneta, estrellarla y subir a pie. Compra un biplano Gypsy Moth de 1931 de madera y tela y lo bautiza como Everest Rest. Jugando con la palabra rest, que significa arrebatar o luchar. Exacto. Y el problema es que no sabe volar. Se prepara para escalar el Everest paseando 5 semanas por las suaves colinas de Snowdonia sin usar un piolet. A ver, esto es como intentar ganar un campeonato de Fórmula 1 justo después de sacarte el carnet de conducir. ¿Por qué ese desprecio por la técnica? Pues fíjate que las fuentes detallan el contexto de la época para explicar esto. La información que Wilson consumía sobre la montaña provenía de la literatura victoriana y eduardiana. Ah, claro, la narrativa de la época. Exacto. Esos relatos a menudo utilizaban una prosa muy estoica que minimizaba los peligros reales. Por ejemplo, describían una avalancha mortal o una pared de hielo como un contratiempo o una simple molestia. ¡Qué locura! Wilson, al carecer de contexto práctico, leyó esos eufemismos de forma literal. Creía sinceramente que el Everest era solo una pendiente muy empinada cubierta de nieve endurecida. Pero claro, las instituciones de la época sí entendían la realidad de la montaña. El Alpine Club británico rechazó su intento de plano, cero apoyo. Y el Ministerio del Aire, tras ver cómo estrellaba su avión contra un seto durante unas prácticas en Inglaterra, le metió una prohibición estricta de volar. Una prohibición que, por supuesto, ignoró. Esta oposición institucional es fundamental para entender su psicología. En lugar de ver las prohibiciones como advertencias de expertos, las interpretó como pruebas de fuego para su fe. Los mártires siempre enfrentan oposición, ¿no? Así que, en mayo de 1933, despega ilegalmente. Y la odisea de su vuelo hacia la India es alucinante. Volar en esa época requería navegación visual constante, mirando el suelo, pues sobre el Mediterráneo se topa con un denso frente de nubes.
Volar a ciegas suele causar desorientación espacial. Pilotos expertos se han estrellado por esto. Pero él atravesó esas nubes por pura suerte estadística. Sí. Y luego el tema de la burocracia. Como no tenía permisos, le negaban el combustible en las escalas. Hay un episodio asombroso en el libro de Ed César. En Bahrein le dicen que dé la vuelta. ¿Y qué hace? Aprovecha un descuido en la comisaría, mira un mapa en la pared y copia a escondidas las coordenadas en su mano. Que es de película. Y luego vuela 9 horas seguidas hacia la India. El motor le falla, lo reinicia en el aire y aterriza en Gwadar, en Pakistán, con el depósito a cero absoluto. El motor se apagó justo al tocar tierra. Y esto, en lugar de enseñarle prudencia, refuerza su delirio. Cualquier persona con sentido común habría bajado temblando, pero para la psique de Wilson, estas victorias imposibles le convencieron de que poseía una protección divina que le haría invulnerable. Gasolina pura para su obsesión. Pero claro, al llegar a la India, la realidad choca con su delirio. Le confiscan el avión en Darjeeling. Se le acabó el medio aéreo. Así que el plan muta a una infiltración clandestina. Y aquí es donde demuestra un carisma increíble, porque logra reclutar a 3 sherpas excepcionalmente experimentados, Tewang, Rinzing y Tsering, que venían de la fallida expedición británica de Hugh Rutledge. Y para evitar ser descubierto, porque le habían prohibido entrar en el Tíbet, se disfraza de monje budista. Y como no habla el idioma, finge ser sordomudo. Caminaron casi un mes hasta el monasterio de Rongbuk, y aquí comienza el verdadero enfrentamiento. En su primer intento en solitario por el glaciar de Rongbuk, se pierde. Y encuentra, atención a esto, equipo abandonado de una expedición anterior, incluidos unos crampones. Y los ignora por completo. Exacto. Rechaza usar los crampones. Es derrotado por las tormentas, regresa ciego por la oftalmía de las nieves y con un tobillo lesionado, y que escribe en su diario que ha sido, cito, «qué maldita mala suerte». No hay autocrítica sobre su falta de habilidades. Cero. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿En qué momento la perseverancia que tanto exaltamos culturalmente se transforma en una obsesión suicida, incapaz de leer las señales de la naturaleza? Esto plantea una pregunta importante. Su desconexión con la realidad era total. No podía permitirse dudar porque dudar implicaba desmoronar todo su andamiaje psicológico tras la guerra. Totalmente. Así que vuelve a intentarlo. Esta vez acompañado por los sherpas. Llegan al campamento 3 y Wilson se topa con un muro de hielo de 12 metros bajo el collado norte. Increíblemente, él esperaba encontrar intactos los escalones de hielo y las cuerdas de la expedición británica del año anterior. Lo cual es absurdo. Físicamente imposible. Un glaciar es un río en movimiento. Cualquier escalón tallado desaparece en semanas, evidenciando que su fe no podía compensar la falta de conocimiento de la alta montaña. Chocó contra un muro literal y metafórico. Intentó escalarlo sin apenas herramientas, debilitado, con ropa ligera. Al final tuvo que retroceder al campamento. Al verlo en ese estado, los sherpas entienden que continuar es muerte segura y le suplican que regrese al monasterio con ellos. Le ofrecen la supervivencia, pero Wilson se niega en rotundo. Los sherpas toman la decisión racional de abandonar la montaña. Dejan a Wilson con provisiones. Y guiándonos por las últimas anotaciones de su diario, vemos cómo decide realizar un esfuerzo final en solitario. Demasiado débil para avanzar, el 31 de mayo de 1934 escribe su última y desoladora frase. Escribe, «En marcha de nuevo, un día precioso». Nunca más se le vio con vida. Y la historia fluye hacia 1935, cuando el explorador Eric Shipton, acompañado por un jovencísimo Tenzing Norgay, encuentra el cuerpo de Wilson en la nieve. Sí. Estaba rodeado por los restos de su tienda destrozada por el viento. Había muerto de agotamiento y frío extremo. Es tremendo pensar que el enfoque ascético y tan ligero de Wilson contrastaba radicalmente con las enormes expediciones militares de la época, y a pesar de ello, asombrosamente, logró llegar lejísimos para alguien sin preparación. Sostenido únicamente por una convicción inquebrantable. Las fuentes nos muestran que la historia de Maurice Wilson representa el espíritu indomable del ser humano, pero también es una advertencia trágica sobre los peligros de la arrogancia y la ignorancia frente a la naturaleza implacable. Es una lección brutal. Invita a la audiencia a plantearse cuándo nuestra fe en nosotros mismos actúa como nuestro mayor motor y en qué punto
se convierte en una venda que nos impide ver la realidad objetiva. El hielo no se derrite por la fuerza de la voluntad. El Everest demostró la frialdad objetiva del mundo natural frente al trauma de un hombre que se creía inmortal. Y para cerrar esta inmersión hay un detalle final, un pensamiento provocador y muy poético. El cuerpo de Morris Wilson no descansó en paz. Eric Shipton lo enterró en el interior de una grieta del glaciar, esperando que la montaña lo tragara para siempre. Pero los glaciares se mueven. Eso es. El movimiento constante del hielo ha hecho que sus restos, momificados, resurjan a la superficie de la montaña en múltiples ocasiones a lo largo de las décadas. En 1959, en el 75, en el 85 y en 1999. Es una imagen final muy inquietante. Devastadora. Funciona como una metáfora perfecta de cómo, a veces, los traumas profundos no resueltos y los sueños imposibles simplemente se niegan a permanecer enterrados para siempre.